Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo más importante desde ayer ya me decía Nuestra Señora que iban a enviar un drogadicto. Y estaba rezando en mi corazón para que no lo mataran, porque el último que me había asaltado tuve un sueño. San Miguel lo partió a la mitad y al día siguiente me devolvieron mi teléfono. Entonces eh, estaba rezando para que llegue a la conversión. Para el ejército, ¿para qué entonces estaría? Eh, un día estaba en un lugar y vino un político y se arrodilló, empezó a llorar y decía lo único que, por lo que entendí, no quería es ir en la cárcel. Y para probar dije una palabra y me miró el dragón. Y ahí comienza las palabras de doble filo y las amenazas y que todo era comprado. Empezó a llorar y uno ve sus hijos, porque ellos lo primero que piensan es matar a los inocentes. La inteligencia, la fuerza que Dios da a sus hijos. Estos van a ser peores que sus padres dentro de poco. En asesinato, en mentira, en robo. ¿Y por qué estoy haciendo, como decía un día, ya que Cola Canel, además que es hediondo su estiércol? Y tal, casi ahí desde cuando el estiércol tiene buen olor. Hasta cacao y néjamo ahí. Su nombre, cada persona tiene un nombre y un significado. O sea que hay un desorden, porque decía la Virgen ayer que hiciera con alegría y me explicó la alegría, el fruto de la alegría, sin profanación. Porque este político se arrodilló, estaba la Virgen. Porque cuando ellos están politiqueando, nadie es más humilde que ellos. Más adelante van a entender por qué estoy haciendo esto. Ahí se van a dar cuenta que era justo esto. Ellos ni los extraterrestres, aunque los extraterrestres no existen, ni los demonios son como ellos durante su candidatura. Luego se le da poder y son peores que el demonio. Hablando de cagada, de caca. La cagada, ¿qué clase de cagada tiene buen olor? El perfume es el que tiene buen olor. Humus, ser humano, que tiene su debilidad. En mi debilidad es cuando me glorío, dice, porque ahí soy fuerte. Durante todo este tiempo escuchaba a las personas que subían en el Cristo y ninguno me gustaba, porque algunos sí, informantes, y se golpeaban, gritaban. Algunos cantaban subiendo, que todo es comprado. Hasta que subieron los libaneses. No en vano la Sagrada Escritura dice que la mujer y el vino del Líbano, Dios alaba 2 veces al Líbano. Y cuando habla del monte, Dios se descuaja de amor por ellos, se entrega de amor por ellos.
Después de casi un tiempo vienen subiendo los del Líbano, porque siempre murmuraban, ¿por qué no rezan el Santo Rosario en alta voz? Si yo les dijera el poder. Y los únicos que rezaban en alta voz, y yo decía, estos tienen una formación diferente, porque ellos transmiten amor. Algunos sí trabajan con Biden, pero no todos. Cuando ellos van a hablar, eh, son humildes, transmiten humildad y amor verdadero. Ahora entiendo por qué la Sagrada Escritura vas a encontrar en el Salmo, en todo el Líbano, el monte y el vino y las mujeres, que Dios los ha creado especial, único. ¿Y por qué Nuestra Señora aquí los ama tanto? Iban subiendo, rezaban el rosario en altavoz, porque en un lugar decía, hay demonios que van con trabajo, hay demonios que van con información, pero hay demonios que solamente van con oración, como me decía la Virgen, reza el rosario. Y cuando, no en este tiempo, cuando empecé a rezar el rosario, dijo, me van a garrotear, porque el ejército del Santo Rosario, ahí comenzó la creación y la redención de la humanidad. Cuando se reza Strabo Mario, Milus Tipuno, uno transmite la paz, que aquí hay una lucha espiritual muy grande, para disipar un poco el miedo. Miren cómo está embrujado el tiempo y el miedo que hay, porque todos los brujos están paseando, o sea, a esta hora siempre ellos agarran todo. Y para ver, porque cada vez que voy subiendo el Cristo, como pareciera que un mundo sube a mi espalda. ¿Y a qué tienen miedo? ¿A quién tienen miedo? ¿Quién es como Dios? Si Dios con nosotros, si tu causa, si tu ejemplo, si tu amigo, si no es Dios, cualquiera va a poder vencerte, como sea. Pero cuando la causa, el sufrimiento, el dolor y el padecimiento, todo tiene sentido en Dios. Y la Virgen dice en los mensajes aquí, para que seamos alegres y vivamos alegremente, porque no cambia nada estar triste, estar desesperado, desamparado. No cambia nada para los cristianos. Entonces, como decía, si tu causa es Dios, porque hacía yo una pregunta, si les servía esta predicación a los seres humanos. Porque en el mundo angelical, aquí todo se somete, me decía el Espíritu Santo, si hubiera la luz que salía de ti. ¿Qué es la luz? El Evangelio, la palabra, el testimonio. Eso es la verdadera luz, la idea. Y todos mis enemigos están ahí que vamos a copiar. Y los buenos no digo, ellos tienen luz propia. Pero los que persiguen a Cristo y a los cristianos, miren, ellos mismos se acusan y que aquí está la verdad plena. El problema es que ellos no quieren hacer la voluntad de Dios y dicen, ¿por qué duerme tanto? Hermano, el día en que ustedes hagan la voluntad del Padre, aquí ya no se va a dormir. Por eso decía y tenía paciencia, si viene aquel drogadicto, me asalta o me mata, para que no, sino que llegara a la conversión, como dice la Virgen, porque no saben a dónde se están yendo, como este político que tenía miedo a la cárcel porque no tiene experiencia en el infierno. Lo único que no quiero, dice, es ir en la cárcel, no quería ir a la cárcel. Y yo decía, si a esto se le agarra y se le lleva en el infierno ya en vida, como aquí a los niños, a Jacob y a Vizca,
en vida se le llevó el infierno, o como en Fátima los 3 niños. Que vieran cómo están las almas, porque la Virgen dice, nuestra vida es como un abrir y cerrar los ojos. Es como un parpadeo delante de Dios, que es una eternidad. Entonces, ¿yo qué puedo enseñar a los que quieran? Si les sirve algo a ustedes, porque esto es para el mundo angelical quien estoy predicando, para que se disipen la brujería y se ordenen las cosas. Lo más sencillo, cuando estaba leyendo Mi corazón triunfará, como decía, que la profecía no en vano está, sino para cumplirse. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Génesis 3:15 es bíblico, no es algo que se inventó, ni es nuevo, sino que es la eternidad. ¿Y cómo nosotros podemos? Lo más sencillo, la hermana Mirjana habla, porque los mensajes aquí de la Virgen son como el Nuevo Testamento. Pero si tú lees la vida de las videntas, es como el Antiguo Testamento, por ejemplo, parecido al de Egipto, es igual. Durante 40 años el pueblo de Israel caminó para ir a una tierra prometida. El camino es la misa, el ayuno, la oración, la vida cristiana, es un camino. Jesús decía, yo soy el camino para los que están y quieren comenzar esta vida. Vayan y por el camino. Es normal que muchos se pierdan, porque si tú conoces la vida lee el Antiguo Testamento, el Éxodo. Hoy día de Moisés, cuando el Padre, por amor, para el amor, y en el amor, porque veía que los hombres se hacían daño, y por el conocimiento les dio los 10 mandamientos. No matar, porque el que mata se mata a sí mismo. No robar, porque el que roba se roba a sí mismo. No destruir. El enemigo viene para matar, robar y a destruir. Por eso a mí es ya fácil reconocer. Esto le envía al aire, esto celestiano, son bergolianos. Y uno ya reconoce porque todos son iguales en el espíritu. Algunos son más sofisticados. Tú no veas ni el color, ni el tamaño, ni la raza. El espíritu es el que da la vida. La bala no conoce color sino que el espíritu es el que da vida. Porque todos tienden a tener miedo y a amenazar, a querer controlar, como decía. Cuando el Padre da a Moisés, hoy día, Moisés era tartamudo. ¿Y cómo es que Dios se da al hombre tan sencillamente? Yo te pregunto, ¿me entiendes? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Porque si tú ves los hombres sofisticados, los que estudiaron, y los masones, tienen palabras, pero tú ves el fruto de ellos. Y Dios elige a Moisés, un hombre que es tartamudo, sin ciencia. Y Moisés habla al pueblo de Israel. ¿Con qué nombre, Señor, iré a profetizar? Dios pregunta, yo soy el que soy. Por eso Cristo decía, yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad, el que ha vencido a la muerte, el que tiene poder sobre la vida.
Ya todo está entregado, la llave de la vida o de la muerte, en la mano de Cristo. Ya venció, ya puso un orden, tiene un orden, una disciplina. Y Dios da los 10 mandamientos, como el avestruz, que no tenía inteligencia, no tenía sabiduría, pero dice que él se burla de los violentos. Porque si tú le quitas la violencia a los comunistas y el veneno a los masones, ellos ya se acabaron. Ellos solamente tienden a desviar. Porque si el Padre pide, hagan esto, es la cosa más sencilla, humilde, simple, como dice Nuestra Señora aquí. Y a través de esa obra, Dios irá revelando todas las cosas. Pero ¿por qué no revela antes? ¿Por qué no revela antes? Ya reveló todo en su Hijo Jesús. La Virgen dice, no vivan pidiendo una señal. Dios ya le ha dado a su único Hijo. Por eso dice Pablo, si Dios nos dio a su Hijo, como dice Agustín, ¿quién más nos negará? Tus hijos, tus hijas, tu esposa. Si Dios te ha dado trabajo, luz, vida, amor. Y envían a su drogadicto, a su cuchillito. Y ellos no entienden la peligrosidad del alma. Lo peligroso que es. Y lo caro que es cada vida del ser humano. Ahora Moisés va y profetiza. Y antes de que Moisés, Dios ya le había dicho, endureceré el corazón de Ramsés, del rey de Egipto. Lo mismo que aquí, 40 años. Aquí ya se pagó todo con el sufrimiento. Como decía las evidentes, no son como... Ellas sufren mucho, son muy perseguidas, son muy calumniadas, incomprendidas, perseguidas a muerte. Tienen esposo, hijos, hijas, trabajo. Ya es mucho lo que le han pedido. Y la gente no cree porque, como decía, un día llegué en un lugar y a esto no le vas a comprar. Porque el mundo es de ellos, washingtonianos, los estadounidenses. Pero tú sacas €1 y ya lo has comprado a todo. ¿Qué va a pasar si das la vida por ellos? Eso es amar a tu enemigo, entregarse por cada uno de ellos. Iba en un lugar y decían que era adúltero, que es manchado. La mancha significa el pecado, pero a mí mi conciencia de nada me acusa. Donde voy la gente, han manchado, adúltero, se va Voy a otro lugar, es homosexual, se prostituye. Y uno piensa, amén, Señor. Y dice, vino Elías y no lo reconocieron, decían los discípulos, no dicen los sacerdotes que primero vendría Elías. Y Jesús le responde, Elías ya vino, era Juan el Bautista. No nos ardía el corazón cuando nos hablaba, decían los discípulos de Emaús. Estaba ante la presencia de Cristo, de Jesús. Y aquí tú le traes guerra, hambre, peste, sufrimiento, le arde el corazón, ya están todos quemados y aún no reconocen la obra de Dios. Imposible es lo sobrenatural, como decía de Medjugorje. ¿Cómo es que ustedes aún siguen con vida de tanta persecución? Eso es lo más sobrenatural para mí, como decía la Virgen. Tu mayor predicación es que sigas vivo.
de todo lo que hemos pasado, la persecución, el secuestro, la descomunión, el hambre, la enfermedad, la peste, la amenaza. Viene uno y un militar me amenaza. Y como decía yo, ya todos los italianos te están esperando. No entienden este pueblo. Si de aquí me echan, iré a enterrarme para ver cómo me matan o matan a mi familia. Porque vale la pena morir por Medjugorje, en mi país. Ya está todo preparado. Me da asco lo que ustedes ofrecen, su riqueza y su comida y su sabiendo bien para dónde van caminando. Quiero escupir esta cámara con lo que ustedes ofrecen en comparación a sus hijos y a sus esposas. Una lástima, teniendo, y con amor les digo, con toda la sencillez, teniendo el tesoro de los tesoros, me da escalofrío, que es tu hijo, que es tu hija, tu esposa. Ni todo el oro ni la plata cuando pierdas te darás cuenta de lo que tenía valía mucho más de quien estaba en tu propio frente. Y cuando lo pierdes y durante que lo tengas, uno no valora. Eso es ser mártir, hermano. Dar la vida. Si tuviera miedo no estaría aquí. Lo que ustedes quieren es desviar que sea violento. Tienen lo más que Dios les ha dado: la vida, la fuerza, el cielo, la tierra, la creación, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo. Te sobra dinero. Y solamente quieres matar, robar y destruir. ¿Cuántas cosas? El mundo aún ni está, miren, como decía, ni en la otra vida van a poblar todo este lugar. Un solo monte le niegan al Padre, mientras que hay miles y millones a la derecha, a la izquierda, ni nunca van. Como decía la Virgen, hoy más que nunca necesito sus oraciones. ¿Y por qué no me muevo? Porque ustedes no se mueven. Ustedes no hacen. No pediré el castigo sobre ustedes, porque antes de que ustedes pidan, el Padre ya sabe lo que necesitan. Cristo ya nos enseñó todo. No hay nada, lo que falta es descubrir y hacer. ¿Por qué se pelean y queda el científico y el modelo? Porque no hacen, no tendrán tiempo ni para pensar el día que hagan la voluntad del Padre. No tendrán tiempo ni para pelearse entre ustedes. ¿Y por qué se pelean y esto, aquello? Porque no hacen, pierden el tiempo en otras cosas que el Padre no les ha pedido. No pierdes tu tiempo en tu esposa y en tus hijos. Y estás perdiendo tu tiempo en cosas sin sentido. Y cuando se te va, no, pero la ciencia ya tiene. Él piensa que él saca el sol. Yo no pienso. Uno de los arcángeles me había dicho: tú has nacido para esto. Basta hacer algunas cosas. Pero el hombre no se mueve, Padre. Tiene miedo. Y si supiera, dice la Virgen, cuánto los amo. Si aquí el cielo toca la tierra, ¿qué más pedimos, hermano? Aquí hay sabiduría.
Atiéndanme bien, a ver si llega en el corazón. Antiguamente, si tú ves la historia de la humanidad o la vida de la tierra, los ignorantes que hicieron la voluntad del diablo, ¿cómo acabaron? Y es justamente eso. Pero aquí nosotros tenemos inteligencia, nos sobra inteligencia, tenemos sabiduría y sabemos lo que el demonio quiere, a qué fin quiere llevarnos, la autodestrucción. Por eso desde que llegué aquí, el Padre me decía, háblales sobre un tema, pero voy a tocar primero este tema. Hablemos de la catequesis ya que hoy es día de los mandamientos. Los mandamientos no son absolutos. Y decía una persona, Julana te arregló, y me hacía pensar a Bergoglio. Bergoglio dice que el fracaso de Jesús fue morir en la cruz. Y Sabiduría 5:4 dice, el impío, el estúpido dice que el fracaso, porque yo decía, gracias a esa cruz estoy aquí. Pero para entender, a ver, tú vas, para los que, a ver si se va este miedo. Acuérdate cuando ibas a catequesis, en mi experiencia, los catequistas, llega el día domingo, se pone un lente negro así. Sábado de noche, ¿dónde estaban? Toda la noche estaban. Llega el domingo y van, se pone y enseñan a los niños. ¿Qué va a enseñar a los niños? En ese estado del pecado van a enjuiciar el pecado, a arropar el pecado. Por eso es que los niños y los jóvenes y los padres hoy en día, a ver, dime el 9º mandamiento, y no sabe, el 8º, el 6º. ¿Y cómo va a cumplir si ni uno sabe? Acuérdate de tu catequista. Algunos sí eran más señora, más recta. Y ni lo que en el catecismo has aprendido, está viviendo ahora. Porque el anticristo dice, los mandamientos no son absolutos por falta de conocimiento, porque el que va a puramente humana, dice la Escritura, no entiende de las cosas espirituales, porque Cristo dice, ¿qué es lo que lees? Y le respondió, amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo les digo, amen a su prójimo como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo se entregó por nosotros. En eso consiste toda la ley y los profetas, dice Cristo. Este es el mandamiento absoluto, amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, cuando hago su voluntad. Ya el Papa Juan XXIII mismo utilizaba los dichos de los santos y decía que ser santo no es más que hacer la voluntad. Eso ya decía San Charbel, Santo Padre Pío, ya decía los santos antiguos. Porque ahí se cumple toda la ley y los profetas. En hacer lo que el Padre nos pide. Porque desde que llegué todo es desviación, falso amor. Y es mejor perder todo, hermanos y hermanas, y ganar a Dios Padre. El Padre celestial, Padre del cielo. Porque en hacer su voluntad, ahí se cumple toda la ley y los profetas. Ustedes me piden por qué no hace esto, porque ustedes no se mueven, no hacen nada, no quieren hacer, no se ponen de acuerdo. Dios da los mandamientos a Moisés. Y el que cumpla estos mandamientos
tendrá paz, amor, felicidad. Porque si uno mira la vida de los ateos, la infelicidad, la desgracia y la desesperación, miren cómo está el mundo, el desorden que hay. Porque la raíz no es Dios, la raíz es el diablo. Y por eso yo les preguntaba, ¿a quién le temen? Díganme su nombre. Si no es Dios, yo les diré aquí a quién deben temer verdaderamente y hacer su... Porque si no, siempre vamos a entrar en ese espíritu de vergolianismo. ¿Qué va a pasar? Y vamos a poner un nuevo nombre al cohetito chino. Vamos a llamarle el fin del mundo. Estos son los que pronuncian el verdadero fin del mundo. Pero ¿por qué los santos no tenían miedo al fin del mundo y a la muerte? Porque su fin ya vivía aquí diariamente, en la necesidad, en los padecimientos, en la persecución. Y todo tenía sentido en el sufrimiento. Y esto es un llamado no solamente a los franciscanos, como ustedes dicen, porque vino Elías, dice Jesucristo, no lo reconocieron. Vino Juan el Bautista, es un demonio porque no come ni bebe. Vino el propio Cristo y dicen, es un comilón, amigo de pecadores, Aragán. Está endemoniado, es Belzebú, expulsa al demonio con el poder de Belzebú. Voy a ponerle una escena a lo que está pasando ahora y lo que están queriendo hacer los vergüenzas. Un día había una persona que se puso cabello largo y tenía el espíritu de adivinanza. Lo que yo desde que llegué aquí, la adivinanza no viene de Dios. Había otro hombre que tenía discernimiento y le dijo, bueno, si tú vienes de Dios, vamos a hacer una renuncia y una liberación. Cuando él se arrodilla, el otro sale corriendo. Lo viceversa, a mí desde que llegué aquí me derraman agua bendita, me dan sal exorcizada. Y yo me río de ellos, porque no tienen reconocimiento. El secuestro, la tortura, la persecución. Vienen y hacen exorcismo a mi lado, yo siento todo y le agradezco. Pero si yo expulso a los demonios, dice, con el poder de Dios, ¿ustedes con qué nombre expulsan a los demonios? Decía Jesús. Porque el reino del infierno, si los dueños de casa se combaten entre sí, ¿cómo pueden quedar separados? Si se pelean entre ellos mismos, ¿cómo van a subsistir, a vivir? No van a poder. Porque ustedes deben saber que el reino del infierno, ellos se pelean entre ellos mismos. Hay solamente el reino de Dios, el que tiene orden y no está dividido. El reino del infierno, quien es más, se odian entre ellos, se pelean entre ellos, se traicionan entre ellos. Y el reino de Dios tiene un orden. Ahora, ¿vino el Espíritu Santo? No, es un fanático. La palabra fanático proviene de fanum, que significa templo. Sí, el demonio tiene razón, sí. No saben que son templo del Espíritu Santo. Ponle un poco de sabiduría, si somos templo del Espíritu Santo, donde mora la Santísima Trinidad. No es un carismático fanático, porque tú hablas en lengua. Desde que llegué aquí el Padre me dice, habla en lengua, porque los demonios no pueden oír primero, no entienden y le desesperan y lo expulsan, porque los ángeles hablan y bajan, como Hechos los Apóstoles capítulo. No es protestante, vino el Espíritu Santo y lo calumnia.
Vino Juan el Bautista, no come, es un demonio. Vino el propio Cristo, o sea que si tú entiendes la libertad, todo se entiende. Pero si tú no tienes el conocimiento del don de albedrío, de libertad, que ese lugar es, ¿por qué no pido al Padre, Señor? Estaba viendo que están preparando ya decía un estadounidense, un día vamos a amanecer bajo agua. Ya están profetizando. Y decía que eso ya intentaron en otros lugares, un nuevo secuestro. Voy a desaparecer. Ni allá no pudieron, ni aquí abajo con la Virgen. Y Cristo es bien claro. Si yo expulso a los demonios, porque esto, hermanos y hermanas, no hace falta ni ser exorcista, es lo más natural. Brujería. El cohetito hace su parte, ensucia todo el aire, y los espíritus de miedo, los sombristas, se pasean mientras que duermen, y luego ya se despiertan con el tiempo furioso, espíritu de rayo. Y con oración, ¿qué es lo que hago? Exorcismo, oración. Someto a la naturaleza, como pide Cristo. Un día fui en un lugar y estaban todos locos los de la nueva orden. ¿Cómo es que hace? ¿Qué es lo que querían saber? Y de venida una persona salió y sal de ahí. Están viniendo todo detrás de mí. Los chinos, los dragonianos, venían todos detrás de mí. Los secuestradores, los informantes, Estados Unidos, China. El otro iba pasando. Porque ellos no, quiero que me atiendan bien. Ellos dicen que no creen, pero Santiago dice que hasta el demonio cree y tiembla. Los políticos vienen, se arrodillan, lloran, me piden auxilio. Y yo digo, si los cristianos me creyeran como ellos, ya saben toda la verdad. De la nueva orden, todos los chinos ya saben, tiemblan de Nuestra Señora, porque ella tiene el triunfo en el mundo entero, dentro y fuera de la iglesia. Bergoglio está desnudo, temblando en silla de ruedas. Todo el mundo sabe la verdad. Tiene su tiempo. Ahora, ellos creen, pero el problema de ellos está en las obras. Con palabras a ellos no le vas a ganar, porque ahora viene lo más sofisticado, y misa, San José, y esto, que aquello. Bergoglianismo. Ni la misa, ni San José, ni el propio arcángel te va a salvar si tú no haces la voluntad de Dios. Deben saber que es Dios la cabeza, el principio y el fin de todas las cosas. Ellos vienen, si yo soy muy devoto del arcángel, nací con él, y no tengo ni una duda que cuando yo le pida, que me dará. Como decía, si cada uno de mis seres queridos le decía a Cristo, quiero 100, y me dijo el Señor, es poco lo que pide. Ahí tuve una visión, nación entera se inundaban. Jesús dice, ya 100 por uno, ya aquí sobre la tierra. Porque esa promesa, antes de que yo comenzara, el Señor me había dicho, yo iré delante de ti, y me había destroncaré a Mopetambuitetepe.
romperé en miedo la tranca de hierro. Por eso dice en el exorcismo, deja de poner trabas a su libertad. Donde uno va, le cierran la puerta, el portón, camina. Deja de poner trabas. Y esa promesa cae sobre: yo iré delante de ti y destroncaré la puerta de hierro, abriré el camino y te daré los tesoros más preciados de esta tierra. Y yo entiendo y comprendo y sé claramente qué es verdaderamente el tesoro del cual Dios hablaba. Te daré los tesoros. Y en mi caso, Dios ya ha cumplido. Estar aquí cada momento. Como decía Mirjana, déjame habitar todos los días de mi vida en tu presencia. Lo que a mí me mueve, hermano, y me preocupa son ustedes. ¿Cómo viven? ¿Por qué se pelean tanto? El ambiente, la falta de empleo. Porque si yo te pregunto, ¿en algo ha cambiado? No, todo sigue igual. Entonces es lo mismo. No hay trabajo, no hay alegría, no hay esperanza, no hay paz, no hay construcción. Y ellos cada día son más ricos porque solo ellos son los que roban. Y cada día los jóvenes se drogan más, se prostituyen, asaltan más, porque también tienen sus necesidades. Cada día la gente es más violento y menos cree a nuestra madre. La lucha es espiritual. Los extraterrestres no existen, es una palabra ciencia humana, siglo XV. Pero ¿por qué ellos no dicen que el diablo existe? Porque a ellos no les conviene, no quieren ellos. Porque son peores, como decía el padre Juan Bosco. Son peores que el demonio. Entonces, como decía, porque la alegría, la paz, el amor. Y mira que pongo dos caminos delante de ti. El camino del bien y del mal. Si el hombre quiere seguir por el camino del bien, Dios tiene muchos proyectos, planes. El mundo, Dios trabajó 6 días construyendo. Lo que más ama a Dios es la construcción. Construye, trabaja, suda, gime, llora en el hombre. Pero si el hombre decide hacer la voluntad del diablo, terminaremos como la demás historia de la destruido Sodoma y Gomorra en tiempo de Noé. Y el hombre teniendo tanta inteligencia, tanta sabiduría, tanta capacidad, es imposible, hermano. Si con solo sacar el teléfono y apuntar a los comunistas se asustan todo y ya les ha vencido. ¿Cuánto más el hombre puede hacer y antes de nacer ya quiere morir? Y como si aún no han hecho nada, aún no tienen nada, no están preparados para nada. Entonces esto un poco nada más, para conocer un poco más al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.